Vamos a comenzar con lo que dice en Hechos 17, 24 y 25. ¿Qué dice? Dice, Yahweh, el Elohim que hizo el universo y todo lo que en él hay, quien es el amo del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por el hombre, ni es servido por manos humanas, como si le faltara algo, pues él mismo que da vida y aliento y todo a todos. Ok, Yahweh mismo dice que es el amo del cielo y de la tierra y no vive en templos hechos por el hombre. Entonces aquí empezamos de antemano con esto bien interesante. Si Elohim no vive en templos hechos por manos de hombres, entonces ¿qué está pasando aquí? Además dijo Shaul, ni es servido por manos humanas como si le faltara algo, pues él es el mismo que da vida y aliento para todos. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Qué tiene que ver este templo? ¿Y por qué entonces Elohim, si no habita en templos hechos por manos de hombres, entonces por qué Él mismo mandó a hacer un templo? Él mismo mandó a hacer el templo? Para poder llegar al tercer templo, tenemos que pasar por el primero y el segundo templo, así como de volada, para que vayamos entendiendo y entrando en contexto. En el libro de Shemot, Éxodo 25, 26 y 27, Yahweh da las instrucciones de cómo sería el Mishkan. ¿Bien? El Mishkan, que vendría a ser el templo. Bien, Mishkan tiene que ver más que todo con una palabra hebrea que tiene que ver con presencia. Bien, entonces la elaboración de todos los utensilios que serían parte de este mobiliario se encuentran allí en estos capítulos de Shemot, de Éxodo, de nombres 25, 26 y 27. Ahí el templo se hizo en pleno desierto, Alexandra, y para ese momento más bien era como una gran carpa donde habitó la Shekinah de Yahweh. Entonces, si estamos hablando de un templo que Elohim mandó a hacer, porque en el desierto se hizo más bien como una especie de sukkah. Sí. Bien, Mishkan también se tradujo en las Biblias cristianas como tabernáculo. Sí. Bien, sin embargo, esa palabra tabernáculo no es como que lo más apropiado. Bien, no es lo más apropiado debido a que tienen unas correlaciones allí extrañas. Entonces, mejor... Relaciones o connotaciones. Connotaciones y unas correlaciones ahí raras. Entonces, lo mejor es que la palabra apropiada sería en este caso templo. Bien. Entonces, en ese Hamishkan, que significa lugar de morada, que al principio fue como una sukkah, una tienda construida allí, una carpa construida ahí en el desierto, y en las citas bíblicas cristianas le pusieron pues tabernáculo. Elohim fue bien enfático acerca de todo lo que iba a ser el Mishkan. Bien, todo lo que está dentro del Mishkan, Elohim mismo mandó a elaborarlo. Sí. Y esto es importante resaltarlo, amados Ahim, amados hermanos. Nosotros no, el pueblo de Israel y nosotros tenemos que entender que lo que estaba dentro del Mishkan fue mandado a hacer por Elohim con propósitos proféticos. Cada cosa tenía un propósito profético. Bien, no es así que Elohim mandó a hacer cualquier cosa y ya no. Había un propósito profético en ello. Y vamos a ver 5 cosas que están dentro del Mishkan que Elohim lo mandó a elaborar, y vamos a irnos al capítulo 25 de Éxodo y vamos a enumerar cada uno de ellos. ¿Cuáles serían? Bien, el número 1 sería: se hizo con la contribución de todo el pueblo. Y eso lo conseguimos en Éxodo 25:2. Correcto, la contribución de todo el pueblo. Todo el pueblo participó en la elaboración de ese templo. Amados, lo mismo que está pasando ahora para la construcción del tercer templo. Todos los judíos están participando para eso. Organizaciones mundiales, hay un instituto que se llama el Instituto del Templo, que es un museo donde tienen todo esto que vamos a nombrar, ya lo tienen hecho. Entonces el templo se levantó con la contribución del propio templo. ¿Te acuerdas de todo lo que pueblo? Correcto. ¿Te acuerdas todo lo que sacaron de Egipto? Que ellos mandaron a pedir el oro. Claro. Bueno, todo ese oro que se trajeron de Egipto sirvió para la construcción del templo, porque casi todo allá adentro iba a ser de oro, amados. Muy bien. Entonces ya había un plan con que Elohim permitiera que se trajeran eso. ¿Qué más teníamos dentro del templo? Tenemos el número 2, que sería: tenía que estar el arca de pacto. Dentro estaría toda la Torá, y eso lo conseguimos en Éxodo 25, Pasuk 16. Correcto. Un tema aquí importante, amados, a resaltar es que el arca de pacto se extravió. Se supone que ya no se sabe dónde está el arca de pacto. Entonces, ¿qué está pasando actualmente con respecto
a el arca de pacto, que se supone que están tratando de construirla, de conseguirla, qué sé yo. Amado, hay un tema importante como lo del arca del pacto, y es que dentro de la planificación, una de las cosas que supuestamente parecieran tener planificado, porque ellos mismos están mostrando la agenda, es que va a aparecer el arca de pacto para el tercer templo. Pero esta arca de pacto contenía algo importante dentro de ella. El arca de pacto tenía que tener la Torá, y no solamente los 10 mandamientos, sino toda la Torá. ¿Qué sucede, amados? No se asombren cuando en este tiempo, atención, y esto es muy importante que lo sepamos y lo tengamos presente, va a aparecer, amados, o van a tratar de hacer aparecer supuestamente el arca real. Y esa arca real, ellos la van a mostrar públicamente con las noticias, los canales de televisión, las redes sociales. Pero resulta que cuando ellos abran esa arca, ellos van a dar una demostración de que realmente lo que está dentro de ese arca no es la Torá de Moshe, la Torá dada a Moshe, sino que hay otro tipo de mandamientos ligados o relacionados con el Islam. ¿Qué te parece esto? Interesante. Paulette, la niña nos queda mirando. Esto es un tema que justamente ellas siempre están dentro del programa, ¿no? Y le dijimos que era bastante interesante que ellas participaran de esto. ¿Recuerdas cuando Josué iba para el pueblo de Jericó para tumbar los muros y llevaban el arca de pacto? ¿Recuerdas? Bueno, le explicamos para que ellos vean la importancia. ¿Por qué, amados? Porque nosotros, tanto como ellos, somos un pueblo que está viniendo a la restauración. Correcto. Y es difícil porque al no conocer Torah desde pequeños, es fácil, amados, que nos dejemos engañar si nosotros no estamos atentos a la voz del Ruach HaKodesh. Y a ellos, como niños, que van a ser bombardeados de religiones, que van a entrar en los colegios probablemente dentro de poco, es necesario, importante que tanto nosotros como nuestros familiares que estén guardando Torah con nosotros estén atentos a todos los acontecimientos que van a ocurrir. Mírense qué interesante. Dentro del arca estaba la Torá, y justamente en este tiempo aparentemente puede que eso pase, y si no estamos atentos a la voz del Ruach HaKodesh, amados, nos vamos a dejar llevar. De hecho, tenemos una profecía en la escritura que dice: serán engañados, si fuera posible, aún los escogidos. Correcto. Entonces, si nosotros no estamos fundamentados en la Torá, para aquellos que les gusta leer Kabbalah, que quieren leer otros libros, que no entienden y no saben, vamos a fundamentarnos, amados, en la Torá para nosotros saber qué es lo que viene de él y qué debemos desechar. De hecho, amados, un video se ha hecho bastante popular. Si alguno lo tiene ahí en los comentarios, me dice el nombre, porque ahorita no lo recuerdo. Hay un video que se corrió en las redes sociales, en YouTube sobre todo, sobre este tipo de conspiración. Se le llama temas conspiranoicos o algo así. Amados, y muestran en el video cómo aparece, es un dibujo, son dibujos, pero donde se va mostrando la agenda que tienen planificado para este tiempo. Y ahí se muestra claramente cómo van a aparecer ante las cámaras, ante los medios de comunicación, con el arca de pacto, y dentro del arca de pacto van a estar supuestamente los mandamientos, y van a decir que la Torá que siempre han guardado los judíos, esa no es. Atención, amados, porque eso es lo que viene. Los judíos no lo saben, amados. No, los que aman realmente a Elohim, que no recibieron a Yeshua por todo el engaño y todo lo que ha habido históricamente, también toda la manipulación de los falsos judíos sobre las personas. Entonces, ¿qué va a pasar con la Torá de Elohim? La van a tratar de mover a un lado, y entonces van a tratar de engañar, de ser posible, a los escogidos. Entonces usted no debe dejarse engañar cuando eso ocurra. ¿Qué más había dentro del templo? También había una mesa de madera cubierta en oro, como casi todo en el lugar para colocar los panes. Eso lo vemos en el Éxodo 25-23. Correcto. Había además también la menorá, importante, ordenado por Yahweh que se hiciera de 7 brazos para colocar con aceite, copas con aceite, no velas. Exactamente. Estaba
candelabro, la menorá de 7 brazos. Recuerden que después surgió la menorá de 9 brazos a raíz de la Hanukkah, de la fiesta de Hanukkah, de lo que pasó con los macabeos, pero por ninguna parte de la escritura manda a alterar la menorá. Eso es parte de la misma manipulación y del mismo paganismo que se han metido en las celebraciones judías, amados. La menorá es de 7 brazos y otro tema aquí importante es que no era... No eran velas. No eran velas, sino eran copas con aceite. ¿Bien? Y el aceite representa el olivo. Sí. ¿Y el olivo qué es? El olivo pues representa también las casas, los árboles de olivo que son las casas de Israel. De hecho, la menorá tenía que tener ciertas ramas y tenía una alusión allí importante con el olivo. Entonces tiene que ver justamente con Israel. Muy bien, ¿qué más había dentro del templo? Había el altar de sacrificios que lo conseguimos en Éxodo 27:1. Aleluya, el altar de sacrificio estaba allí. ¿El altar de qué sacrificio? De los animales que iban a ser sacrificados dentro del templo con un propósito profético también. Elohim ordenó todo el diseño completo. Bien, actualmente, como les había mencionado, existe lo que es el Instituto del Templo, que se fundó en 1987, o sea, tiene 33 años. Bien, sí. Y en Israel está este museo, amados, y tiene todo preparado para comenzar a utilizarse. Todo, amado. Todo el mobiliario se encuentra ahí en el museo del Instituto del Templo. Usted puede corroborarlo. Tienen las ropas para los levitas, tienen y todo hecho como lo dice la Torá. Tienen el candelabro, todo está ahí listo, preparado. De hecho, el Instituto del Templo está preparando a las mujeres que son las que alimentan a los animales. De hecho, ya existe la granja para los animalitos para ser sacrificados. Los animales que están ahí son perfectos, Alexandra. Wow. Eso existe, amados. Eso ya está. Es impresionante la realidad. Uy, me estoy cayendo de esta silla. Es impresionante cómo, amados, esto se está... O sea, si el templo deciden armarlo mañana, todo está listo. De hecho, hicieron pruebas de ADN y todo para ver quiénes son los levitas, que son los servidores que estarán en el templo. Éxodo 26:30, ¿qué dice? Dice, elegirás el Mishkan de acuerdo al diseño que se te ha mostrado en la montaña. Exactamente, vas a levantar ese Mishkan, ese lugar de morada, de acuerdo al diseño que se ha mostrado, le dijo Elohim a Moshe. Es decir, todo ahí en el Mishkan fue mandado a hacer por Elohim mismo. No fue una cosa que se le ocurrió a Moshe o que se le ocurrió a alguien. No. Importante la palabra Mishkan. Lugar de morada. O sea, es decir, lugar para habitar. De hecho, Elohim mandó a hacer esto para poder tener una relación con la gente. Claro. Para que la gente tuviera un acercamiento a él. Pero no era que realmente Elohim iba a vivir ahí. Claro. De hecho, si vemos en la escritura, en la Torah, vemos que Elohim estaba en algunos momentos. Sí. De hecho, también he escuchado mucho que era el lugar en donde Elohim solamente hablaba, pero antes de que se hiciera el templo, y después vemos a un Elohim que habló, sin necesitar el templo precisamente. A Moshe, antes de darle, antes de ellos ir al salir de Egipto, ya él le había hablado a Moshe. Entonces no era que obligatoriamente tenía que estar en Mishkan para que él se revelara, pero él tenía un propósito y, como tú dijiste en principio, era profético que estuviera el tema del Mishkan. Incluso estas instrucciones que él le daba de cómo debió hacerlo, esas indicaciones de medidas y todo, también tenían que ver con algo profético. Correcto. De hecho, amados, si alguno se acuerda el nombre del video, oye, lo iba a tener y de verdad que se me pasó, sobre este plan de conspiración. Son varios videos que se van montando en YouTube sobre esto que les estoy comentando. Si alguno lo ve, me escribe ahí en los comentarios para mostrárselo más adelante. Entonces, lo que existió en el desierto, como Elohim lo mandó, se podría decir que es el templo número 0. ¿Ok? De hecho, no era un templo como tal, sino que era una carpa. Bien, una carpa. Ahora, se construyó después el primer templo como tal. En 2 Samuel 7:6, ¿qué dice? Dice,
desde el día en que yo saqué al pueblo de Israel de Misraim hasta hoy, yo nunca he habitado en una casa. Más bien viajé en una tienda y en un Mishkan, tabernáculo. Ahí está clarito, amado. No lo estoy diciendo yo. Lo dijo el profeta Shemuel. Elohim por medio del profeta Samuel. Desde el día que yo saqué al pueblo de Israel de Misraim hasta hoy, yo nunca he habitado en una casa. Elohim no hizo el templo para habitar, amados, sino para viajar con el pueblo. Aleluya. Elohim estaba viajando con el pueblo, que el pueblo se sintiera cerca de él. Esto es importante resaltarlo, ¿bien? El templo de Salomón, también conocido como el primer templo según la narración bíblica, fue el templo de Jerusalén, ¿bien? Y considerado la casa sagrada, Beit Hamikdash, construido bajo el reinado de Salomón y terminado en el año 957 antes de la era común. Bien, ese es el famoso conocido templo de Salomón el primero. Bien, en Primera de Crónicas 28:11, ¿qué dice? Dice, entonces David dio a Shlomo, su hijo, los diseños para el vestíbulo del templo, sus edificios, sus áreas de provisiones, sus aposentos superiores, sus aposentos interiores y el lugar para la cubierta del arca. También los diseños para todo lo que le había sido dado por el Ruach, para los patios de la casa de Yahweh, para los aposentos que lo rodean, para los tesoros de la casa de Elohim, para los tesoros de los artículos Kadoshim. Elohim le dio a David las indicaciones de cómo debía ser. Ya muchos de nosotros sabemos que Elohim no le permitió a David construir ese templo. Bien, de hecho en Primera de Crónicas 28:20 dice, entonces David dijo a Shlomo su hijo, sé fuerte, sé valiente y hazlo, no tengas temor o no te desanimes, porque Yahweh Elohim, mi Elohim, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que todo el trabajo para el servicio en la casa de Yahweh haya sido terminado. Es decir, David le cede el lugar a su hijo Salomón, para construir el templo, porque relata en Primera de Crónicas 28:3 de la siguiente manera. Elohim le dijo a David así, tú no edificarás una casa para mi nombre, porque tú eres un hombre de guerra y has derramado demasiada sangre. Elohim no le permitió a David construir el templo, entonces por eso lo construye Salomón. Pregunto ahora, si Elohim no le permitió a David construir el templo porque había derramado demasiada sangre, ¿qué estamos hablando entonces con el Israel actual? Con el Estado de Israel. ¿Acaso el Estado de Israel no ha derramado incluso más sangre de la que ha derramado o de la que derramó David? ¿Elohim permitiría que el Estado de Israel actual levantaría un templo para él, amados, dadas las condiciones? Porque si no se lo permitió a David, ¿cómo se lo permite a este pueblo de ahora? Sencillamente porque Elohim no ha dejado dentro de sus planes que se haga de esa manera. Son pequeños detalles, amados, que se nos saltan y que nosotros tenemos que estar muy alerta. A lo mejor ustedes lo ven ahorita normal. No, amados, cuando el templo, y se van a acordar de estas palabras, cuando levanten el templo, mucha gente que hoy dice estar en raíces hebreas, estar creyendo en Yeshua, amados, van a hacer apostasía. Y lo dice la palabra, no vendrá hasta que venga la gran apostasía. ¿Y por qué? Porque van a descubrir supuestamente una Torah nueva. Porque se van a dejar sorprender por el templo impresionante que va a haber. Entonces mucha gente va a apostatar. Permanezca firme, amados. El que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra. Entonces, Segunda de Crónicas 36, 18 y 19, ¿qué dice? Dice, todos los utensilios grandes y pequeños en la casa de Elohim, los tesoros en la casa de Yahweh y los tesoros del rey y sus hombres prominentes, todo esto él se llevó a Babel. Entonces ellos quemaron la casa de Elohim, derrumbaron el muro de Jerusalén, pusieron en llamas todos sus palacios y destruyeron todo de valor en ella. Fue destruido entonces el primer templo. Fue destruido. Quemaron todo lo que había allá adentro. Por la iniquidad del pueblo de Israel les vino consecuencias y entonces se destruyó todo ese templo de mano de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que llevó a cabo la orden de destrucción. Bien,
Segunda de Crónicas 36:21 dice de la siguiente forma. Así fue cumplida la palabra de Yahweh por medio de Yirmeyá, Jeremías, hasta que la tierra haya sido pagada su Shabbatot, por el tiempo que yazga desolada. Guardo los Shabbatot hasta que pasaron 70 años. Guardó los Shabbatot hasta que pasaron los 70 años. Es decir, esta palabra Elohim mismo la dio por medio del profeta Jeremías, que sería destruida hasta que la tierra haya sido pagada su Shabbatot. Porque no estaban pagando, ¿qué es los Shabbatot, amados? En los años en que la tierra debía descansar. Y tenían que, entonces, como ya no lo estaban respetando, que era cada 7 años, entonces Elohim dejó pasar una generación completa, que eso es lo que significa los 70 años, amados. Ajá. Para ese momento. Qué impresionante esto, Alexandra, ¿no? Sí, definitivamente impresionante. 70 años que también nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué 70 años? ¿Por qué? Porque es tan importante, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ver algunos de los comentarios, si los tenemos por ahí a mano, para ver algunas de las cosas que han estado ustedes diciendo. Lo vemos directamente de allá del teléfono. Ok, tengo que acercar. Ok, y ahí, así vamos viendo cómo ustedes van comentando también. A ver. Aleluya. Esto está realmente impresionante, amados. Tengo noticias del actual templo, así que por favor no se despeguen. Al finalizar, amados, pueden revisar allí el estudio escrito que les voy a dejar en redes proféticas. Bueno, ahí veo que nos En el blog. saludan. Shabbat saluda a todos los que nos ven, todos los que nos están acá saludando. Les mandamos muchos besos. Buenísimo. Perfecto, entonces al parecer se está entendiendo todo. Perfecto. Avanzamos entonces, amados. Les estoy dejando ahí el link para que al final puedan revisar todas las notas que estamos colocando en el estudio. Bien, perfecto. ¿Qué pasó entonces con el segundo templo? Mientras que el segundo templo, que fue mucho más modesto, fue completado por Zorobabel en 515 antes de la era común y consagrado tras las incursiones paganas, fue vuelto a consagrar por Judas Macabeo, que fue cuando pasó lo de Macabeo, lo de Hanukkah. Por eso es importante conocer ese tipo de temas, amados, para no perdernos, claro, en ese enfoque. ¿Qué dice Esdras 6, 3, versículos 5 y 7? Dice, en el primer año de Koresh el rey emitió este decreto, referente a la casa Kadosh de Elohim de Jerusalén, que la casa se edifique, el lugar donde ellos ofrecen sacrificios, y que sus cimientos sean echados firmemente. Su altura será 90 pies y su anchura 90 pies. También los artículos de oro y plata pertenecientes a la casa de Elohim, que Nabucodonosor removió del templo de Jerusalén y trajo a Babel, sean restaurados y regresados al templo de Jerusalén, cada artículo a su lugar, y los pondrán en la casa de Elohim. Dejen que se haga el trabajo en la casa de Elohim, que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos edifiquen esta casa de Elohim en su lugar. Ok, Elohim permitió la construcción de este segundo templo. El periodo del segundo templo terminó con la primera guerra entre los judíos y los romanos y la destrucción romana de Jerusalén y del templo. Por el tiempo en que Yeshua existía, el templo estaba cuando Yeshua vino. Esto es importante, sí, por supuesto, para que se pudieran cumplir ciertas profecías. En Marcos 13, 1 y 2 dice: cuando Yeshua salía del templo, uno de sus estudiantes le dijo: mira, maestro, qué piedras tan enormes, qué edificios tan magníficos. Yeshua le dijo: ¿ves todos estos grandes edificios? Serán totalmente destruidos, ni una sola piedra quedará en pie. Ok, ¿de qué estaban hablando allí? Del templo, porque estaban en el monte del templo, amados. Mashiach profetizó que ninguna piedra quedaría ahí. Entonces, la destrucción del templo ya Mashiach la había profetizado. La principal razón de esta destrucción fue para que no quedara un lugar donde ofrecer sacrificios, porque Mashiach es el sacrificio
perfecto. Por eso los judíos no han podido construir el templo otra vez, amados. Aleluya. No han podido. ¿Y por qué no han podido, amados? Porque Elohim no lo permitió. Porque ya el sacrificio perfecto se hizo, no hay más nada que sacrificar. Pero vendrá, amados. Vendrá un tiempo en que se van a querer hacer sacrificio. ¿Bien? Además de que la venida de Mashiach rasgó el velo. Ya no hay el sumo Cohen, ya nuestro sumo Cohen es Mashiach. Correcto. Y nosotros pasamos a ser los Kohanim. Por eso de que si alguno le ha dicho o usted lo dice, no, porque es que los ministros que son los levitas. No, bueno, ustedes deben hacer determinadas cosas porque ustedes son los levitas de este templo. No, amados. La Torá es para todo el pueblo de Israel porque ahora nosotros pasamos a ser los Kohanim. Entonces tendríamos que estar todos en el templo sirviendo. Obvio, y sí. Lo que pasa es que hemos sido constituido templo nosotros, pero ya vamos, yo sé que ustedes se saben algunas cosas de esta. Todo esto es importante para poder llegar al tercer templo que ya está, amados, gestándose esa situación allí. Mateo 27:51 dice, en este momento el parojet, el velo en el templo fue rasgado en dos, de arriba abajo, y hubo un terremoto y las rocas se partieron. Eso es antes, por supuesto, de la destrucción del segundo templo. Mashiach ya había profetizado que iba a ser destruido ese templo y se rasgó ese velo en dos de arriba abajo para que no quedara dudas de que no fue por mano de hombre, sino que fue el mismo Elohim. Y así, amados, después de que se destruyó ese segundo templo, ya no se hicieron más sacrificios y no fue casual que esto pasara porque ahora habría acceso libre a la Shekinah de Yahweh. Llegamos entonces al tercer templo, amados. Es uno de los deseos más grandes del pueblo judío creyente actual. Y el pueblo no creyente en Yeshua, por supuesto. Sí. Bien. Durante cientos de años lo han etiquetado como el reloj profético dentro de la teología cristiana. ¿Será esto correcto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que el templo forma parte del reloj profético de Dios, de Elohim? ¿Por qué tanta gente dentro de Raíces Hebreas todavía no comprende la situación referente al templo? Vamos a dilucidarlo inmediatamente con la profecía de Daniel 9:24 que dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad apartada, para poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para borrar las iniquidades, para hacer expiación por las iniquidades, y para traer justicia eterna, y para sellar visión y profeta, y para ungir el lugar Kadosh Kadoshim. Estas son las 70 semanas de Daniel para traer completa y final expiación y terminar con la rebelión de todo Israel. 70 semanas representan 490 años. Bien, vamos a ir viendo cada versículo para ir entendiendo esto de las 70 semanas, que no es tan fácil entenderlo, y eso tiene una explicación de por qué no se entiende y todo el mundo habla cualquier pavada referente a eso en vez de esperar que se vayan cumpliendo los tiempos proféticos. Vamos a ver qué dice la escritura, Daniel 9:25. Conoce, por tanto, y entiende que 7 semanas de años pasarán entre el dictado del decreto para restaurar y reedificar Jerusalén hasta que el Mashiach, el príncipe, venga. Permanecerá reedificada por 72 semanas, con plazas y pozos alrededor, pero esto será en tiempos angustiosos. Ok, amados, estas profecías la gente las relaciona con el tiempo del final porque fue lo que nos dijeron siempre. Pero en 445 antes de la era común, o el año 20 del rey Artashata, en la luna nueva de Aviv, él dio la orden de Nehemías de reedificar Jerusalén y el templo. Nos dice que el Mashiach y no los muchos falsos mesías que han declarado el judaísmo ortodoxo. El Mesías tenía que venir antes de 70 de la era común, que el templo en Jerusalén fueron destruidos en ese tiempo. Entonces 7 más 62 semanas de años son 483 años. Es decir, si se suman ese tiempo, vamos a dar con el tiempo en que Mashiach vino a la tierra. ¿Se está entendiendo? Un poco complicado. Pero lo que yo quiero darles a entender acá, para que nos quede claro, es que esta profecía estaba marcando
que sucedería un tiempo en el que ocurrirían estas cosas que Elohim le dio a Daniel para anunciar que Mashiach estaría en la tierra, y los judíos no se dieron cuenta de eso. Todos estos detalles usted lo va a poder revisar en el blog Redes Proféticas, que se lo voy a dejar ahí en la descripción y en los comentarios para que lo puedan leer y lo puedan revisar. Daniel 9:26, ¿qué dice? Entonces, después de 72 semanas, Mashiach será cortado y no hay juicio en él. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar Kadosh. Pero este fin vendrá con inundación y la desolación está decretada hasta el fin de la guerra. 7 semanas fueron dadas para la reedificación del templo bajo Zerubabel, Nehemías y Ezra. Entonces, el final de 62 semanas más, Mashiach será matado o sacrificado. Ya eso pasó. La destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 ya pasó también, que pasó con Roma. Y hasta que no se terminara la rebelión judía, solo desolación ocurriría. Es decir, la profecía que estamos leyendo de Daniel ya tuvo cumplimiento, amados. No hay ninguna profecía, atención, no hay ninguna profecía que declare explícitamente que debe haber un tercer templo para el tiempo de la gran tribulación, amados. Si usted busca en la escritura, usted no va a encontrar una profecía que diga que el tercer templo tiene que estar edificado en el tiempo de la gran tribulación. Se supone, por algunas cosas que vamos a leer a continuación, que se ve, que se entiende que va a estar el templo, pero no es que tiene que estar. Amados, esto es importante que usted lo sepa, porque hay mucha gente esperando que sea edificado el templo para empezar a prepararse, para dejar de pecar, para empezar a guardar la Torah y las fiestas. No, amados, no hay ninguna profecía que diga el templo tiene que estar. Y si usted la ha visto, usted me la escribe ahí en los comentarios. Pero no, yo no la he leído dentro de la escritura. No existe, amados, eso. ¿Por qué todo el mundo está esperando la construcción del templo? Porque hay ciertas cosas que dice la palabra, que dice las profecías, que se supone tiene que cumplirse si hay un templo. Pero ya esto lo vamos a dar una explicación. Vamos a ver qué dice Daniel 9:27, que es el versículo clave en todo con respecto al tercer templo. ¿Qué dice? Él hará un pacto firme con muchos por una semana. Por la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda de grano. Sobre el ala del templo estará la abominación de desolaciones y continuará hasta que la ya decretada destrucción sea derramada sobre el desolador. Ok, esta es la famosa 70 semana de Daniel, la de Daniel 9:27. ¿Ok? Lo vamos a escribir en los comentarios para los que lo están viendo en vivo en Facebook. Y lo vamos a dejar en los comentarios también en YouTube para los que lo ven después. Amado, si usted ve esto en Facebook, está bien que después usted vaya a YouTube y deje su comentario también como participación y le mande ese video de YouTube a alguien, amados. Esos son temas importantes que determinan prácticamente la salvación de mucha gente. Dice la escritura en Daniel 9:27 que ese personaje se levantará y hará un pacto firme con muchos por una semana de 70 años. Por la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio. Es decir, para que cese el continuo sacrificio tiene que haber un templo, es lo que se supone. Y la ofrenda de granos, ¿dónde se da eso? En el templo. Por eso todo el mundo piensa que tiene que estar el templo para la gran tribulación. Y entonces ocurrirá la abominación desoladora. La abominación desoladora es el sacrificio de un animal inmundo, como un cerdo. Bien. Pero resulta que esto ya pasó, amados. Esto ocurrió con Antíoco Epífanes en 150 antes de la era común, quien profanó el templo. Sin embargo, la inmensa mayoría cree que esto no se ha cumplido todavía. Ya se cumplió. ¿Puede pasar otra vez? Sí, amados, puede pasar otra vez.
Pero no podemos agarrarnos de una profecía, de algo que ya pasó, como que va a ocurrir otra vez en el futuro. Hay posibilidades, amados, porque si comparamos las profecías y comparamos el comportamiento del anti-Mashiach, ese comportamiento del anti-Mashiach es exactamente el mismo al comportamiento de Antíoco Epífanes. Claro. El punto aquí es que la profecía de Daniel 9:27 ya se cumplió. ¿Se está entendiendo, Alexandra? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, esta profecía puede repetirse en la gran tribulación. Es una posibilidad, pero amados, no hay profecía que diga que el templo tiene que estar. Atención, de ser correcta la interpretación sobre el versículo de Daniel 9:27 de los tiempos, entonces la figura del personaje que aquí se menciona sería el anti-Mashiach, ¿ok? El que va a ser la abominación desoladora. Y ese va a hacer que cese la ofrenda del continuo sacrificio. Bien, pero para eso debería estar el templo construido. Bien, pero ¿qué pasa, amados? Atención. El anti-Mashiach, amados, para hacer una abominación, no necesita tener el tercer templo. Claro. Atención, si se levanta un gobernante mundial y se proclama Dios y no está el templo construido, ese personaje puede presentar un sacrificio a Elohim, al Elohim de los hebreos, donde sea, amados, y causar una abominación. No es que tiene que estar el templo para eso. Sin embargo, hay movimiento de que el templo se está construyendo, amados. El tema aquí es que nosotros estemos alerta y no estemos esperando nada más que aparezca el templo, porque no necesariamente tiene que pasar. Y si ocurre, amados, va a suceder en una línea de tiempo establecida, similar a lo que hizo Antíoco Epífanes. Bien, porque esto la gente no lo entiende, amados. Porque esto ha sido tan complicado comprenderlo. Porque en Daniel 12:8 y 9 dice: yo oí esto, pero no podía entender lo que significaba. ¿Quién está hablando ahí? Daniel. Yo oí esto, pero no podía entender lo que significaba. Así que pregunté: oh Yahweh, ¿cuál será el fin de estas cosas? Pero él dijo: ve por tu camino, Daniel, porque estas palabras han de permanecer secretas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, que el mismo Daniel no entendía nada de lo que muchas veces de nosotros también dijimos, pero ¿qué significa esto? Este Y tema todavía, de las nena. 70, claro, este tema de las 70 semanas de Daniel, o sea, ha sido todo un debate, entender qué es lo que pasa con estas 70 semanas, si pasaron, si no pasaron. Fue complicado. El propio profeta Daniel, Alexandra Palma de Horta, el propio profeta Daniel no entendió la profecía, amados. El mismo Elohim le dijo: ve por tu camino, Daniel, porque estas palabras no las vas a entender. Prácticamente le dijo eso. Estas palabras han de permanecer secretas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Cómo es que los teólogos de hace 50 años, de hace 100 años, de hace 30 años han querido explicarnos las 70 semanas de Daniel, amados, si el propio Daniel no lo entendió? Claro. Amados, esta profecía se está empezando a entender es ahorita. Y todavía la vamos entendiendo de a poco, amados. Por eso es importante los ministerios, amados, también. Para yo poder entender esto, amado, le he tenido que orar a Elohim. Y poco a poco, Elohim me ha ido dando luz, porque no es una revelación así, ¡fua! No, tienen que ir cumpliéndose ciertas cosas. Por eso esto nadie lo va a comprender todavía, sino hasta medida que vayamos avanzando. Vamos a ir entendiendo, el conocimiento se va a ir abriendo. ¡Aleluya! Ahí mismo en ese capítulo de Daniel dice que el conocimiento aumentaría en los primeros versículos. Entonces vamos entendiendo, amados, que estas profecías, ¡aleluya!, ni el propio Daniel, ni el mismísimo Daniel las entendió. ¿Cómo es que la gente se para entonces en las pantallas a tratar de explicar la profecía? Y los ministros y los ungidos tratan de explicar las 70 semanas de Daniel. No, amados. Ahora es que poco a poco usted también va a ir teniendo luz. A medida que usted vaya leyendo, usted va a ir teniendo luz.
porque ya nos estamos acercando al final. Ahora entendemos que esta profecía ya se cumplió con Antíoco Epífanes, antes no lo teníamos tan claro, Claro. y que se puede repetir en el futuro con el antimashiach imitando ese mismo comportamiento. Ahora, entendiendo todo esto, hay un movimiento de algo que está pasando en el Kotel. ¿Qué es el Kotel? El Kotel significa muro. Y es el muro de los lamentos que el judaísmo considera es lo que quedó del templo. Sí. Bien. Pero si eso fue lo que quedó del templo, entonces no se cumplió la profecía de Mashiach. Claro. ¿Qué profecía de Mashiach? Acuérdense que Mashiach profetizó algo sobre el templo. Lo acabamos de leer y dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, ¿qué es ese muro? Y entonces, ¿ese muro qué es? ¿Qué está pasando aquí? Además, un muro que le han sacado tanto turismo, tanto, ¿verdad? Tanto show. Tanto show. Realmente esto tiene que ver con el templo y los judíos no lo saben, o de qué trata todo esto. Acuérdense que hay un pueblo házaro que son los falsos judíos, no son nuestros hermanos yahudín. Amados, entre los rabinatos judíos, preste la atención, amado, entre el rabinato judío hay muchos que creyeron y creen en Yeshua desde siempre, pero lo han enseñado de manera secreta por miedo a la persecución de los falsos judíos, de la élite mundial, esos que dicen ser judíos y no lo son, que está profetizado en Apocalipsis. Son ellos los que han enredado todo esto, pero no contaban con la dirección del Ruach HaKodesh a toda verdad. Aleluya. Lucas 21, 5 y 6 dice: Y mientras algunos exclamaban acerca del templo, cuán bellos eran sus trabajos en piedra y sus decoraciones memoriales, dijo: la hora está llegando cuando todo lo que ven aquí será totalmente destruido. Ni una sola piedra será dejada en pie. Eso lo dijo Mashiach. Ni una sola piedra quedará en pie, porque la gente estaba asombrada de lo espectacular que era el templo en ese momento. Tan espectacular era que el propio Mashiach no fue aceptado ahí, no fue recibido. Y era tan espectacular a los ojos de la gente que tenían un mercado afuera. Para que usted vea, amados, no se deje impresionar por lo bonito. Amados, discierna, amados, discierna. Se necesita discernimiento. No se deje engañar, amados. Dice la palabra que tenderán trampas para que se odien unos a otros. Que se mete cizaña para que nos odiemos entre nosotros como hermanos. Para que nos odiemos como familia. Para que se separen incluso los esposos. Metiendo cizaña, gente chismosa. No se dejen engañar porque tratarán de separarlos, dice la escritura. Fíjense lo que dice enlacejudío.com. Una página bastante conocida. Bien. Relata textualmente así: hoy en día en Jerusalén la mayor parte del muro de contención está oculto detrás de edificios, con excepción de la parte sur del lado occidental del muro, del Kotel, que sí está visible y es lo que se conoce como el muro occidental en hebreo, el Kotel Hamarabí, el muro de los lamentos. Por lo tanto, en sentido estricto, el Kotel no era parte integral del templo mismo, sino de la explanada del monte. Eso no lo estoy diciendo yo, ni lo saqué de un libro de historia, ni lo saqué de Wikipedia. Enlace judío. Enlacejudío.com dice, esto lo saben los historiadores y ellos lo colocan en su página: el Kotel no es parte integral del mismo. Entonces, ¿por qué ellos hacen referencia como el muro de los lamentos del templo? Porque, amados, el templo, el segundo templo se había expandido, habían hecho un patio más grande donde habían puesto un muro, una muralla alrededor para los gentiles, y ese muro es el que quedó ahí parado. Pero el templo como tal no quedó piedra sobre piedra. Se cumplió la profecía de Mashiach. ¿Cómo les quedó el ojo? Impactante. Recientemente, en inicios del año 2021, se han visto mucho movimiento en ese lugar, maquinarias pesadas haciendo trabajos que no se han confirmado hasta ahora que sean del templo, para la construcción del templo. ¿Será posible que se esté construyendo el templo de esta forma o de alguna forma secreta? Alexandra, ¿qué piensas tú? Y
la verdad que no sé. Es especular, ¿verdad? La verdad que sí, sería especular. Vamos a mostrarle. Exacto, hay unos videos que les vamos a mostrar. Saque usted sus conclusiones, por eso yo no quiero emitir ningún tipo de opinión al respecto. Saque usted sus propias opiniones, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. No sabemos si algo es cierto, probablemente el antimashia sí quiera sentarse en el templo, sí quiera gobernar como Mesías, pero realmente no queremos especular, queremos que usted saque sus propias conclusiones según con lo que estamos leyendo que dice la escritura. Vamos a ver un video que se ha hecho viral en las últimas semanas sobre algo que está pasando en el cótel. Bien, vamos a ver acá. Ya ustedes lo han visto. Lo que se está viendo ahí es el cótel. Ok. A ver si pueden verlo. Estoy tratando de que más o menos lo vean allí. Ok. Donde se ve un movimiento de maquinarias pesadas. Al parecer construyendo algo. Ahí está la cúpula de la roca, que pertenece al Islam. Bien. Este video se ha hecho viral y mucha gente piensa que se está construyendo el templo. Sin embargo, en Israel no se ha dado información oficial al respecto. ¿Ok? ¿Será posible que estén construyendo el templo? Este video, amado, que se ha hecho viral, realmente es cuando comenzó el tema de la pandemia para hacer las divisiones, de la gente cuando fuera a visitar el templo. Bien. En Israel hay cámaras fijas sobre el cótel, pero también, amados, se ha filtrado información de que están construyendo el templo de manera secreta. Bien. Pero ¿cómo lo construyen si ahí está la cúpula de la roca? ¿Qué es la cúpula de la roca? La cúpula de la roca es uno de los... Vamos a buscarlo allí para mostrarlo. La cúpula de la roca es uno de los principales monumentos de adoración del Islam y es el principal obstáculo para que los judíos puedan construir el templo. Bien. Pero, amados, con todo esto de los convenios internacionales que se han hecho, los tratados de paz entre Israel y los árabes, es posible que se llegue a un acuerdo, muy posible que se llegue a un acuerdo para poder construir el templo. De hecho, un rabino muy respetado, estén atentos al canal de YouTube Redes Proféticas porque espero subir ese video esta semana. Un rabino muy respetado en Israel, dijo que este último Rosh Hashanah que pasó sería el último Rosh Hashanah sin Mashiach. Vamos a mostrar entonces ese video, esa foto allí. Ok. Vamos a mostrar eso. Sí. Ahí está. Esa es la cúpula de la roca. A ver, permisito por aquí. Esto me está cargando. Esa es la cúpula de la roca. Ahí está. Eso está en el monte Moriah. El monte Moriah, amados, es el monte que Elohim dispuso para la construcción del templo. En segunda de Crónicas 3:1 dice: entonces Shlomo comenzó a edificar la casa de Yahweh en Jerusalén, en el monte Moriah, donde Yahweh se le había aparecido a David su padre, en el lugar que David había preparado en
Entonces el monte Moriah, que significa en hebreo ordenado, considerado por Yahweh, es el monte, según Bereshit, donde Abraham sacrificó el cordero e iba a sacrificar a Isaac, pero Elohim no se lo permitió. De hecho, atención acá, porque esto es tan importante para el mundo islam. Porque resulta que en el Corán, en el Islam, se enseña que no era Isaac el que estaba ahí, sino Ismael. Y por eso, amados, es ese conflicto de reclamar ese territorio. Porque para los islámicos, los musulmanes, ese lugar, ellos vienen de la promesa por ser descendencia de Ismael. Claro. Mira todo el embrollo que hay aquí. El monte Moriah es identificado por los judíos en el monte del templo, donde actualmente se encuentra la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Por esto los judíos no pueden construir el templo en otra parte que no sea ahí, porque ya estaba marcado que ahí debía estar. Pero como se han avanzado, amado, en acuerdos, en falsos tratados con el pueblo judío, van a hacer lo posible por construir el templo. De hecho, una de las posibilidades, atención, amados, es que hayan estado construyendo el templo ya de forma subterránea. Es decir, como no pueden quitar la cúpula de la roca que está arriba, lo van a construir abajo. Entonces van a estar en el mismo monte. Es una de las cosas que han sonado por ahí. Claro. Las hipótesis que se escuchan. Correcto. O van a tener que compartir el territorio. El Instituto del Templo, que es un museo de investigación y centro educativo, dedica todo su tiempo y todo su esfuerzo y el dinero y la contribución de todos para el futuro del tercer templo. ¿Ok? Hay una profecía sobre el antimashiach. Vamos a entender qué dice la profecía y por qué todo el mundo sigue esperando el tercer templo. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. No dejen que nadie los engañe en ninguna manera, porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hombre que se separa a sí mismo de la Torá sea revelado, el destinado a perdición. Él se opondrá a todo lo que la gente llama Dios o hacen objeto de adoración. Él se exaltará a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos, tanto que se sentará en el templo de Yahweh y proclamará que él mismo es Elohim. Se sentará en el templo de Yahweh. Por esto se asume que tiene que estar el templo, amados, ahí. Porque, ¿cómo se sienta el antimashiach en un templo que no está? Sin embargo, amados, cuando nosotros hablamos de que la cúpula de la roca está en el monte Moriah, ya la cúpula de la roca, que es de adoración plena a Alá, ya está sentado ahí, amados. El antimashiach se puede sentar ahí en la cúpula de la roca que está en el monte, amado, donde debería estar el templo. ¿Se está entendiendo, amados? O sea, la profecía se puede cumplir sin que esté literalmente el templo construido ahí, así majestuoso como el de Salomón. El antimashiach puede aparecer mañana y hacer un sacrificio ahí en la cúpula de la roca, porque está sentado, amado, en donde está el monte de Elohim. Otra cosa importante aquí que resaltar, amados, importante, es que dice la profecía: se sentará en el templo de Yahweh y se proclamará el mismo como Elohim. Recordemos que desde Mashiach en adelante, cuando vino el Ruach HaKodesh, hizo de nosotros el templo. Y si esta profecía se está cumpliendo en ese momento, cuando ya Elohim nos estipuló a nosotros templo, quiere decir que el antimashiach se pondrá por encima del pueblo de Israel, que somos nosotros, el templo, amados. No va a respetar a ninguno de nosotros. Aleluya. Por el entendimiento que Elohim nos está abriendo en este tiempo para comprender. El antimashiach se sentará por encima del templo de Yahweh. ¿Y acaso no somos nosotros el templo ahora? Si nosotros somos el templo, es decir que se va a sentar por encima de nosotros. Por encima del pueblo de Israel.
y se proclamará a sí mismo Elohim. Es decir, él se va a proclamar el Dios de todos. Entonces esa profecía puede tener cumplimiento de esa manera, amados. En 1 Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿No saben que son templos de Yahweh y el Ruach HaKodesh vive en ustedes? Por tanto, si alguno destruye el templo de Yahweh, Yahweh le destruirá a él, porque el templo de Yahweh es Kadosh y ustedes mismos son el templo. Más claro imposible. El adversario, el anti-Mashiach, se sentará y destruirá el templo de Yahweh. ¿Acaso no hay una profecía marcada en Apocalipsis que dice que matará a los testigos y expondrá sus cuerpos en las plazas? Destruirá el templo, amado. Este cuerpo, dice la palabra, que bajo decapitación. Eso es destruir el templo. En el tiempo de la tribulación, muchos que guardan Torah, que son Israel, van a ser matados con la guillotina. Y eso es destruir el templo. Pero después Elohim toma venganza y los mata a ellos. Entonces vemos una relación profética que no necesariamente tiene que haber un templo ahí de piedra armado en Jerusalén para que se cumplan estas profecías, amados. Shaul Pablo recalcó que nosotros mismos hemos sido hechos templo del Ruach HaKodesh. Otra cosa importante, amados, es que todos están esperando el gran templo. Amados, pero si ellos tienen todo el mobiliario listo, en Israel pueden agarrar y armar una carpa al lado del cótel. Y listo. Como en la antigüedad. Agarraron, armaron la carpa, listo. Y metieron todo allá adentro. Y está el cótel, está en la cúpula. Incluso ahí mismo en el muro de los lamentos ellos pueden agarrar y armar la carpa. Solo basta llegar a un acuerdo con el Islam. Y van a llegar a ese falso acuerdo para eso. Pero no esté esperando, amado, que se construya un gran templo. No, pueden hacer algo sencillo. Una carpa y ya. ¿Acaso no vimos que en el principio se hizo así? En el templo número 0. Para los que ya tienen rato viéndolo y los que no, después pueden ver este video nuevamente y revisar también las anotaciones en el blog Redes Proféticas. Apocalipsis 13, 6 y 7 dice: De modo que abría su boca con blasfemias contra Yahweh, para blasfemar su nombre y su chequina, y a aquellos que viven en el cielo. Le fue permitido hacer guerra contra los apartados de Yahweh y vencerles, y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí está. Se le fue dada autoridad para vencer a los Kadoshim, a los apartados de Yahweh, a los santos de Yahweh. Y ahí es la destrucción del templo. No del templo de piedra, el templo, nosotros, amados, como cuerpo, como persona, que donde habita la Shekinah de Yahweh, el Ruach HaKodesh. Aleluya. El llamado, amados, es estar atentos, amados, atentos a lo que está pasando. Entonces ellos en inicio pueden comenzar fácilmente montando una carpa al lado de la cúpula de la roca y listo. El tema es que todo está listo. Los rabinos ahorita, la semana que viene, están promocionando la oración para que sea revelado Mashiach. Se va a hacer el 21. Vea el video que está en Redes Proféticas. Donde se habla de eso. ¿Ok? Donde ellos van a querer llamar a todos los judíos, lo están haciendo para que se unan en oración y les sea revelado Mashiach. A muchos de ellos que van a orar fervientemente les va a ser revelado Yeshua, porque están orando de corazón. Pero a muchos otros serán engañados porque el anti-Mashiach puede aparecer. Amados, y puede aparecer ahorita en este Pesaj. Así que no se esté dejando engañar. Es que no está el templo todavía. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Le voy a dejar allí en los comentarios el video sobre este llamado que están haciendo los judíos. Para los que todavía no lo han visto, lo puedan mirar. Ok, a ver, y los que ya lo vieron, pues lo compartan.
Él se llama Urgente, judíos aceleran la venida del Mashiach en el 2021. Así se llama el video. Amados, entonces esto es lo que tenemos que hablar sobre el templo. No está realmente confirmado entre la escritura que tiene que estar el templo obligatoriamente. Sin embargo, es una posibilidad. El tema es que esté o no esté, usted tiene que estar atento a los tiempos que se están cumpliendo. Hay un movimiento ya todo está listo para la construcción del templo. Un rabino dijo ahorita en el 2020 que ese era el último Rosh Hashanah, es decir, el último nuevo año sin Mashiach. Es decir, que para este Rosh Hashanah podría aparecer el anti-Mashiach. Según los datos que ellos están diciendo, ojo, por eso es que tenemos que estar atentos a las profecías y por eso es que usted tiene que encender las notificaciones, amado, de este canal para que le lleguen las noticias mientras se pueda. Vamos a informar mientras se pueda, Alexandra. Ajá, ahora la pregunta de los 10 millones. Aparece el anti-Mashiach. ¿Y qué hacemos? Amados, nosotros no estamos esperando al anti-Mesías. Nosotros estamos esperando a Yeshua HaMashiach. Y tienen que pasar todos estos acontecimientos. A ver, hay como mucho amarillismo alrededor de muchas noticias. Entre ellas, lo de pues todo el tema de la pandemia, ahora esto con la construcción del templo, también con el tema de la pedofilia, de los házaros. Y hay mucho movimiento y veo que hay un pueblo realmente, no sé, voy a poner, de 100 personas, por decir, 100 personas les emociona ver videos de los házaros y del fin del mundo y esto. Pero, ¿cuántos estamos aplicando la Torah, amados? Llega el antimesías y ¿qué pasa, amados, si nosotros no estamos viviendo la Torah verdaderamente? Si no estamos guardando Shabbat como tiene que ser, si realmente no entendemos el contexto de por qué guardamos la Torah, que es amar a Elohim, amar al prójimo, verdaderamente. No, y una cosa es, nena, saber todo y no hacerlo. No, o sea, sé sobre la circuncisión y no me hago circuncisión, sé que tengo que hacer tevilá y no me bautizo, sé que tengo que poner mi vida en orden, casarme si no estoy casado y tampoco lo hago. Amados, no, de verdad que Elohim nos ayude. Nosotros mismos, amados, no perdamos el tiempo en tonterías, amado, por favor, por amor a Mashiach. De verdad, hay que aprovechar el tiempo. O si hay algo que le está distrayendo, oye, trate de sacarse eso. Los matrimonios, amado, fortalezcanse. Busquen la manera, no permitan que el enemigo les divida. El único que vino a matar, hurtar y destruir es a Satán. Las familias entre padres, hijos, dentro de las quejilot, dentro de las asambleas. No es Elohim que quiere dividir, ni es usted mismo que se quiere dividir. Entonces, ¿quién es? El adversario. Velemos. Elohim nos ha venido hablando de persecución, de una persecución que se viene. Eso ya lo sabemos en la escritura. Pero hay una persecución que ya está ocurriendo, amado, que es mental, que es psicológica. Es una opresión que ya está. Y el Mashiach, por medio de sueños, por medio de su Ruach, nos ha venido hablando de eso. Si usted se siente oprimido, perseguido, si usted se siente mal, si usted está teniendo problemas que no sabe de dónde están saliendo, amados, es el adversario. Debemos estar velando, porque creo que uno de los temas más complicados de venir y de guardar la Torah, porque quizás muchos tenemos la determinación, ¿no? Bueno, armo el azúcar, renuncio a toda la comida inmunda, pero todo este tema de lo que es el relacionarnos con el prójimo, dice la escritura que cómo decimos que amamos a Elohim si no sabemos amar a nuestros prójimos, claro, a nuestros semejantes. Amado, ¿cómo para las esposas que no están haciendo el trabajo correspondiente con su marido, para los familiares, padres, hijos que están guardando Torah juntos dentro de un hogar y es una guerra campal, pero celebran Shabbat, celebran las fiestas, comen kosher, pero es una guerra campal? Los matrimonios, los esposos que dicen que guardan Torah pero tienen descuidadas a las mujeres y no las aman y las mujeres no se sienten amadas. Entonces es un contexto de todo, porque todos estos problemas, amados,
que vivimos nosotros internamente, o personales, influyen en nuestra comunión con Yahweh. Porque yo puedo guardar el Shabbat, yo puedo celebrar la fiesta, pero si yo me ando agarrando de los cabellos con mi mamá, en algún momento yo voy a decir, pero entonces ¿de qué me está valiendo guardar todas estas fiestas? Y dijo Mashiach, por una pregunta capciosa que le hicieron, y toda la Torah está resumida en amar a Yahweh y amar al prójimo. Y tenemos normas y tenemos instrucciones detalladas de cómo debe ser los hijos con los padres, de cómo deben ser incluso los padres con los hijos. Atención, Sí. porque en una manipulación horrible de los padres, honra a tu padre y a tu madre, y provocando a los hijos, y molestando a los hijos, y incitando a los hijos. Igual los maridos, los esposos, amen a sus esposas. Ay, que yo te estoy llamando a mi forma. No, pero no. Y las mujeres lo mismo. Métete un poquito más para acá. Estamos sujetas a nuestros maridos. Es todo un tema, amados. ¿Por qué? Porque guardamos todas las fiestas, guardamos toda la Torah, pero no hemos entendido realmente la profundidad de la Torah. No es, amado, guardar un Shabbat. No es simplemente celebrar unas fiestas. Todo tiene un contexto. Dice la palabra que el Shabbat debemos dejar todas nuestras cargas y venir a Él. Venir a Él. De hecho, es que son tantas instrucciones que tenemos, amados, que no podemos enfocar, guarda Shabbat, nada más. No, son tantas instrucciones. Si usted está molesta con su marido, si usted está molesta con su esposa, no se puede acostar. Si usted está molesta con su esposa, si usted va a orar a Elohim, es un estorbo, es de estorbo y de ese problema que tiene con su mujer. Igual en las quejilot. Amado, o sea, son tantas situaciones que nos llegan a nosotros, que el mismo Ruach nos ministra, que nos cargamos incluso también con las situaciones de muchos de ustedes, que incluso a veces sin contarnos, ya nosotros podemos discernir muchas situaciones que pasan en sus quejilá, en sus asambleas, en sus hogares, en sus matrimonios. Y no se los estamos diciendo nosotros porque nosotros seamos perfectos. Todos aquí estamos en la restauración. Todos, amados, todos estamos viniendo a la restauración y necesitamos entender realmente el contexto de lo que nosotros estamos aprendiendo, que es amarnos y amar a Yahweh por sobre todas las cosas, porque todo esto lo hacemos por amor. De nada sirve guardar el Shabbat si usted tiene una guerra campal en su casa. De nada sirve guardar el Shabbat si el hermano con el que comparto la hot es mi hermano en la mina, pero no lo aguanto, pero no lo soporto, pero no la soporto. Entonces hablamos del antimesías, Andrés, hablamos Sí. de la vacuna, hablamos de la marca de la bestia, y listo, llegó el antimesías, llegó la marca de la bestia, llegó la vacuna, pero yo no tengo ni idea de cómo guardar la Torah. Entonces, Es increíble. es difícil, amado. Hicimos una encuesta muy oportuna, Alexandra, lo que estás comentando, amados, porque no tenemos que estar preocupados buscando el antimachía si no estamos buscando el Mesías. Pendiente si se construyó o no se construyó el templo, mientras que nuestro propio templo, que somos nosotros mismos, está descuidado. Hicimos una encuesta en el grupo Aplicando Torah Juntos. Si usted no se ha suscrito, vaya después que termine este video y se suscribe al canal, al grupo de Facebook Aplicando Torah Juntos. También estamos en WhatsApp y también estamos en Telegram como Redes Proféticas. La encuesta dice: el tercer templo será construido en el 2021. ¿Y qué piensas? Bueno, 70 votos dicen que no, mientras que 29 votos dicen que sí. ¿Ok? Les muestro aquí. Ay, se ve al revés. Bueno, ahí ustedes más o menos lo ven. ¿Ok? Bueno, toda raba por este obsequio que le mandaron a mi bebé. Su tía Abby se lo mandó. Y bueno, es útil porque, bueno, si ustedes escuchan un estruendo, un sonido, es nuestra computadora que está sonando. Bien. Entonces, amado,
mucha gente dice que no, y entre los comentarios pues dicen que no es necesario, que no va a ser construido. Bueno, dicen que ya está construido, dijo alguien, imagínate, no sé dónde, será el templo que está en Brasil, porque en Brasil construyeron un templo, pero ese templo no cuenta. Bien. Bueno, hay muchos comentarios allí. El tema es, amados, que mucha gente piensa que no, pero, amados, es una gran posibilidad que ese templo lo hagan. ¿Ok? Lo hagan o no lo hagan, amados, este año 2021. Eso no impide, aunque no esté el templo, no impide de que las profecías se vayan a cumplir. Así que no se esté confiando. Pero las posibilidades todas están. De hecho, entre los judíos solamente están esperando que den la orden de hacerlo. Esperamos, amados, poder ser de bendición a sus vidas, así como lo son ustedes. Toda Rabá por estar ahí, toda Rabá por ser parte de este ministerio también, de ser parte de los que difunden la información, porque es un privilegio poder contarle a otros sobre las cosas que están pasando. Toda Rabá por estar ahí. Ahí le dejamos el video para que se vayan después a YouTube y puedan ver el video. Será entonces hasta la próxima, que nos veamos nuevamente. El próximo Yom 3, para algunas partes, en otros lugares va a ser el Yom 4, es decir, día martes por la noche. Nos vamos a ver nuevamente, pero tenemos la cita el día de mañana en Shabbat, 4 p.m. Argentina. Váyase a Google y ponga qué hora es ahora y qué hora es en Argentina para que saque la cuenta, para que hablemos de la reflexión sobre la Parashá. Y el próximo martes después nos vemos por aquí nuevamente. Suscríbase al canal de Redes Proféticas, y si ya usted vio este mensaje aquí en Facebook, compártalo después en YouTube, y así nos ayudan a nosotros a que vaya creciendo también ese canal, para que llegue más información a muchas más vidas. Toda Rabá, es un placer para nosotros servirle. Por aquí está Pamela también, que les manda un saludito, y nos vemos mañana si Elohim lo permite, y si no, amados, nos vemos en el reino con Mashiach. Será hasta la próxima, que estaremos por aquí en Redes Proféticas aplicando Torah. Shalom.